Intermedio, número 1, parte 14. Mientras tanto, en la sala del trono de Nazarick, se escuchó una voz clara y al mismo tiempo maternal y seductora. Lorains, creo que algo sucedió de su interés. Recibimos una alerta por parte de uno de los equipos de cucarachas que usted asigna a explorar lugares del continente. Al parecer uno de los puntos de anclaje para el desplazamiento de las cucarachas fue asaltado y tomado por fuerzas enemigas. Enviamos a un equipo de asalto. Desafortunadamente para cuando llegaron, entre los restos de la batalla solo encontraron cadáveres en mal estado. Posiblemente zombies controlados por el enemigo, por lo que es imposible revivir para interrogarlos. ¿Zombies, dices? ¿Qué pasó? La voz de la mujer era ahora vacilante, lista para ser castigada. Después de la instalación de los portales, habíamos conferido completa autonomía a los grupos de cucarachas para otorgarles un sentido de autosuficiencia, por lo que no había fuerzas de Nazarick en el sitio para apoyar en caso de ataque. Creemos que el sitio fue tomado por alguna fuerza hostil a Nazarick. Inmediatamente que nos retiramos y solo cuando llegó un equipo de cucarachas exploradoras, se percató de la situación del lugar. Desafortunadamente no le dimos la debida prioridad al llamado de auxilio de la cucaracha que contactó con los sirvientes de su majestad mediante el hechizo de mensaje. Cuando las fuerzas de asalto llegaron al lugar, la pelea entre el grupo de exploradores con las fuerzas ocupantes ya había finalizado. Por favor, castígame, Lorains. Hice una falta imperdonable, por favor. Ahora estaba arrodillada en la silla, con la cabeza agachada y llorando. Basta, Albedo. Levanta la cabeza. Ella levantó la cabeza. En su magnificencia, el ser supremo que estaba frente a ella tomó un trozo de tela y le secó los ojos. No hiciste nada. No fue tu culpa, más bien, fue mi ordenarles que permitieran que los humanos se encargaran de las cuestiones de administración de su propia infraestructura, sin tener en cuenta el asunto de la seguridad. Pero, Lorains, dije lo suficiente. No es tu culpa. Debemos investigar si el ataque al lugar fue algo accidental o si tenía por objetivo tomar el control de los prototipos de portales. Envía un equipo de Hansos para que rastreen en los alrededores busca de los exploradores y manda recolectores de información al lugar. Quiero saber qué pasó allí. Sí. Señor Ains. Capítulo 3, parte 15. En algún lugar en el bosque en las inmediaciones al puesto de avanzada. Un destello brillante. Una extraña sensación flotante. El sonido agudo del viento a gran velocidad. El duro contacto con el suelo. El choque de un frío extremo. Eso fue lo que sintió Armand cuando Selene terminó su hechizo de teletransportación. Abrió los ojos cuando sintió que algo le tocaba el pie derecho. Allí, una criatura parecida a un conejo blanco lo olfateaba, y salió corriendo tan pronto como se movió. Miró a su alrededor. Estaba en un bosque, con grandes árboles. No lo suficientemente grande como para cubrir completamente la luz del sol, por lo que probablemente estaba en las afueras de un bosque. Parecía que la suerte estaba con él, porque si se hundía más en él, alguna criatura más peligrosa ya lo estaría comiendo. La desventaja de la situación era que el frío extremo lo hacía temblar con cada respiración. Su ballesta estaba a unos cuantos pies de distancia de él. Afortunadamente, estaba hecho de materiales resistentes, por lo que no estaba roto ni dañado. Lo tomó y buscó un árbol más alto que los otros. Si quería saber dónde estaba, necesitaba encontrar un punto alto para mirar los alrededores. Y dado que estaba en un bosque, era la forma más rápida a subir. Encontrar uno fue hecho rápidamente, y él lo subió con gran agilidad. Puede sonar extraño para la raza de los enanos, pero Armand siempre ha sido el tipo deportivo. Desde su posición, podía ver los árboles por todas partes a su alrededor. El único punto notable fue una pequeña columna de humo en algún lugar del este. Habiendo decidido su dirección, rápidamente regresó al suelo y marchó hacia la columna de humo. La primera parte del viaje no fue realmente difícil. Su condición corporal superior le facilitó el caminar, incluso en la nieve profunda que cubría el suelo. Después de unas horas de caminata, rehizo su juicio. El viaje parecía fácil al principio, pero la nieve parecía chupar cada gramo de energía que tenía, cansándose y haciéndolo sudar. Cada paso torturaba sus piernas, haciéndolo como si sus músculos estuvieran ardiendo, y el viento frío ocasional se sentía como si hubiera sido apuñalado por millones de cuchillos fríos y pequeños. Sentía que el tiempo se hacía más lento, solo para hacerlo más doloroso para él, y lo peor de todo, el sol empezaba a desaparecer del horizonte. Su única fuente de calor en este bosque blanco, frío e implacable ya no existía, y la desesperación se apoderó de él.
Las sombras parecían ocultar monstruosidades, las ramas torcidas, desprovistas de hojas, eran como dedos viejos, tratando de agarrarlo y llevarlo a un agujero imperdonable. El reflejo de la luna sobre la nieve que cubre el suelo era como los ojos brillantes de una criatura, escondida en la oscuridad. En su visión nublada, sintió más de lo que vio el peligro que venía del duende, apareciendo desde detrás de un arbusto, cargándole. Sostenía un palo puntiagudo, probablemente para usarlo como una lanza, y solo llevaba un taparrabos. Sus costillas se podían ver a través de su piel, y él estaba gritando con locura en su voz aguda. El hambre probablemente lo había vuelto loco, porque incluso una criatura débil como un duende era lo suficientemente inteligente como para evitar una confrontación sola contra una criatura más fuerte. O tal vez el goblin sintió su fallecimiento a manos de la naturaleza implacable y decidió tomar las riendas. Sin embargo, lo que sintió Armand fue la improvisada lanza que le atravesó la pierna derecha y se rompió cuando la criatura intentó sacarlo. El dolor físico le hizo darse cuenta del peligro de la situación, y él golpeó al duende. Fue sorprendentemente ligero y se retiró unos pasos atrás, manteniendo el lugar donde fue golpeado, dándole a Armand el tiempo suficiente para sacar su ballesta de la espalda. El duende fue perforado por 3 tornillos que penetraron en su pecho y cayó muerto. Patético, para que tenga tantas dificultades para luchar contra un solo duende. Necesito llegar a ese fuego, es mi única posibilidad de supervivencia. Ahora que tenía una mente lo suficientemente clara como para pensar, se dio cuenta de que además de la lesión paralizante y el frío que le robaba el calor del cuerpo, tenía suficiente hambre como para comerse un jabalí. Cogió la madera que sobresalía de su pierna y la sacó. La sangre goteaba de la herida en gran cantidad, por lo que rápidamente bebió una poción curativa. El líquido rosa oscuro curó la lesión, y caminó hacia el este con una determinación renovada. Finalmente llegó a su destino cuando apenas podía ver nada en la oscuridad. Allí, el fuego todavía ardía, pero se estaba muriendo lentamente. Cerca de allí, había una casa modesta hecha de piedra. La luz se filtraba por una pequeña ventana cerca de la entrada. Orando por un encuentro amistoso, llamó a la puerta. En el interior, se escuchó un ruido repentino, como si alguien de repente se levantara de una silla, y el sonido fuerte de ladridos. Se escuchó una voz gruñona. ¿Quién está ahí? Para ser claro, tengo armas y no dudaré en usarlas. Tratando de hablar con una voz amistosa, respondió Armand. Soy Armand, un viajero. Me perdí y quise refugiarme aquí por la noche. ¿Un viajero? No trates de jugar conmigo, monstruo. Nadie vendrá aquí en invierno, y no dejaré que una maldita dríada o el toro mágico tenga mi piel. Su reacción fue comprensible. Armand tuvo que caminar mediodía para llegar allí, y aunque la estación del invierno ya debería haber acabado en los alrededores al puesto de avanzada, algunos lugares aún tenían pequeños microclimas que alargaban la duración del invierno. La probabilidad de que un viajero viajara al bosque era casi nula. Pero como su situación era desesperada, Armand no tuvo más remedio que intentarlo todo el tiempo. Yo soy un viajero enano. Y no soy un ladrón. ¿Qué puedo hacer para que me creas? Pasó un momento de silencio, antes de que la voz volviera a hablar. Aparentemente se calmó un poco. La ventana no está cerrada. Ábrela y tira tus armas adentro. Después de eso, ve detrás de la chimenea, y yo saldré a tu encuentro. Las condiciones eran realmente malas para Armand. Si la persona que estaba adentro no fuera amigable, básicamente estaría indefenso contra la persona que está adentro. Pero no tengo pruebas de que seas amigable, no puedo dejar mis armas así. La persona se rió por dentro. No es mi problema, niño. Es mi casa, y no voy a abrir a alguien que haya venido en la noche y esté armado sin estar seguro de que no eres un peligro. ¿O haces esto, o te alejas? Al no tener otra opción, Armand tuvo que hacer lo que dijo el hombre que estaba adentro. Lentamente, abrió la pequeña ventana. Los ladridos fueron seguidos por un gruñido amenazador, antes de un cállate, Eiko. Lo silenciado dejó caer su ballesta dentro, y también se desabrochó el cinturón con una espada corta y el cuchillo. Sin embargo, mantuvo los tornillos y preparó uno entre su brazalete de cuero y su brazo, por si acaso. Dejó caer el cinturón dentro, antes de ir detrás del fuego agonizante. Todas mis armas están dentro, y estoy detrás del fuego. Pasó un momento, antes de que se escuchara el ruido de la puerta que se estaba abriendo. Allí, un enorme hombre de barba blanca estaba de pie. Su pelo corto también era blanco. Llevaba pantalones verdes, un chaleco marrón y un abrigo de piel encima. Su rostro estaba medio ocupado por una barba bien recortada, y la otra mitad mostraba la edad del hombre, pero sus ojos seguían tan penetrantes como si tuviera 20 años. Sus brazos abultados por sus músculos dibujaban un enorme arco blanco, probablemente hecho del cuerno de una gran criatura.
Detrás de él, una niña pequeña con un vestido verde claro se escondía detrás de su pierna, agarrando firmemente los pantalones del anciano. Ella tenía una cara bonita, y cabello castaño corto. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo, pero también mostraban un toque de curiosidad. Delante de él, un enorme perro blanco, en su mayoría negro y algunas manchas marrones y pelo corto, músculos abultados, muy parecido a un pastor alemán adulto. ¿Quién es este, abuelo? El anciano se dio cuenta de que la chica estaba aquí, porque la miró con expresión sorprendida. Vuelve adentro, Rosie, te dije que no salieras. El tono brutal que el hombre tomó asustó a la niña, y ella regresó corriendo, gritando, el abuelo es malo. Se concentró de nuevo en Armand, tranquilizando su agarre en el arco. Ahora, ¿quién eres? ¿Y qué quieres? Y recuerda, si no me gusta una respuesta, buena suerte sobreviviendo a la noche. Armand tragó saliva. El hombre parecía imponente, probablemente no era el tipo de abuelo tranquilo y amable. Todo, desde su postura hasta su manera de observar cada posible escondite, mientras se mantiene en control, el hombre que tenía delante mostraba a un veterano endurecido en la batalla. El perro amenazador no ayudó a su estado de ánimo y en su estado, Armand probablemente no tendría tiempo de tomar represalias si algo malo sucediera. Tuvo que elegir sus palabras con cuidado. Hola. Como dije, soy Armand, un viajero. Tenía que huir de un monstruo demasiado poderoso para mí, y me perdí mientras huía. Todo lo que pido es un lugar para pasar la noche, y mañana me iré a la ciudad más cercana. Por supuesto, puedo pagar mi estadía. Armand no sabía si el hombre aceptaría su moneda del reino hechicero, pero siendo un enano, eso de alguna manera confirmaría su historia de ser un viajero. Desde la llegada del rey esqueleto, y el acuerdo de amistad entre los dos reinos, muchos enanos emprendedores o viajeros salían del reino enano en busca de sus propias aventuras y el reino hechicero era un paso obligado. ¿Qué me dice que estás diciendo la verdad? O incluso más, ¿qué me dice que no me vas a meter una cuchilla en la espalda una vez que esté durmiendo? Como dije, un lugar cálido para pasar la noche es todo lo que pido. Puedes encerrarme, tomar mis armas, solo darme un lugar lejos del frío. Pasó un largo momento de silencio. El hombre seguía apuntando su arco a Armand, el perro seguía gruñendo y se escuchaba un aullido de lobo en la distancia. El anciano miró en dirección al aullido, y aflojó su agarre en el arco. Entra. Me sentiría mal por dejarte fuera por la noche. Pero da un paso hacia tus armas, o incluso peor para mi nieta, y estarás deseando que estés muerto. Lo tengo claro. Armand se limpió el sudor frío de la cara, antes de asentir con la cabeza y entrar dentro de la penetrante mirada del perro del viejo. No podía decidir si el pesado sonido del cierre de la puerta gruesa era su destino, siendo sellado o su vida salvada. El interior de la casa era muy acogedor. Cada mueble estaba hecho de madera, excepto la chimenea donde una chimenea calentaba el ambiente. Enormes alfombras rojas cubrían las paredes, escondían las paredes de piedra y mantenían el calor en el interior. Una mesa ocupaba el lugar en el centro de la habitación, se colocaban cortinas para hacer dos habitaciones improvisadas y varias piezas de mobiliario ocupaban el resto del lugar. La pequeña niña estaba mirando a Armand desde detrás de una de las cortinas, e inmediatamente la cerró cuando vio que la notaba. El anciano sacó su abrigo de piel, lo colgó cerca de la puerta y puso el arco en un estante. Mientras hacía esto, Armand se mantuvo despierto, inquieto, sin saber realmente qué hacer. El perro dejó de gruñir, parecía haber aceptado la decisión de su amo. Ven, siéntate en nuestra mesa. Estábamos a punto de cenar. Armand finalmente notó que había 2 tazones llenos con una sopa de naranja sobre la mesa. El anciano sacó otro cuenco de un estante, lo llenó con sopa hirviendo sobre el fuego y también lo puso sobre la mesa. El perro, Eiko, comenzó a comer de un cuenco cerca de la chimenea. Su estómago gruñó, recordándole lo hambriento que estaba, así que se sentó también. Rosie vino y comenzó a comer su sopa, enviando algunas miradas curiosas y tímidas de vez en cuando. Nadie habló mientras comían, así que Armand tomó su tazón y también comió. La sopa tenía un sabor cremoso, salado y su calor invadió su cuerpo congelado. Cada trago le devolvió la vida, y comenzó a comer cada vez más rápido. Tranquilo, viajero, comer demasiado después de haber tenido demasiada hambre hará que te duela el estómago. Cuando todos terminaron sus tazones, el anciano se acomodó en su silla y tomó una pipa. Estaba a punto de encenderlo cuando vio a Rosie, la niña, y volvió a colocar la pipa en la mesa. Ahora, enano, creo que es hora de presentaciones. Soy Albert Lehman. La joven aquí Rose Lehman, mi nieta. El nombre del perro es Eiko. Y tú eres Armand. Seamos sinceros, te preguntaré algo. Preguntas, creo que sabes por qué quiero conocer un poco mejor a alguien que va a dormir en mi casa.
Rosie, ¿puedes traer el espejo de la abuela? Sí. Albert le dio a Rosie una llave que sacó de un bolsillo en sus pantalones, y la chica se acercó a un gabinete y lo abrió con la llave. Sacó un pequeño espejo, con grabados en el lateral. Albert agarró el espejo, lo limpió con un paño y lo colocó sobre la mesa. ¿Eres realmente un viajero? Armand lo miró con una expresión curiosa, antes de responder sí. El espejo se oscureció. Albert instantáneamente tomó un cuchillo enorme de la mesa y lo apuntó a Armand, quien rápidamente levantó sus manos en el aire y le dijo rápidamente: «Pero es verdad que vengo de lejos y todo lo que busco es un refugio para pasar la noche». El anciano miró al espejo con una expresión sospechosa. Al ver que estaba limpio, volvió a poner el cuchillo sobre la mesa. Muy cerca de sus manos, observó Armand. El espejo probablemente estaba encantado con un encantamiento de detección de mentiras. Albert miró de nuevo al espejo por un rato, antes de hablar de nuevo. Este objeto mágico nunca fue engañado por una mentira, así que estás diciendo la verdad. Eres un mago poderoso encubierto, pero dudo que quieras hacer algo por mí o por Rosie. No hay ganancia para hacerlo. Ahora, dijiste que querías irte mañana, lo siento pero no podrás. Hay una tormenta de nieve que alargará el final del invierno algunos días más, y lo lograste justo a tiempo, creo. Escucha afuera. Enfocando su audición en la ventana, de hecho podía escuchar el sonido del viento, golpeando furiosamente contra la ventana, rompiendo ramas en el bosque. No te preocupes, la casa está hecha de roca sólida, no flaqueará. E incluso durante una tormenta de nieve, los bandidos y monstruos son lo suficientemente inteligentes como para permanecer en sus madrigueras. Ahora, por lo que veo, debes ser un aventurero. Sí, soy un aventurero. Mi grupo se disolvió recientemente durante un ataque, y yo quedé perdido en el bosque. MMH. ¿Dónde está tu plato, enano? Lo tiré. Mi plato era mi símbolo de unión con mis camaradas, así que no quería usar algo que me uniera a ellos. Albert levantó una ceja. ¿En serio ahora? Debes trabajar en tu historia, muchacho. El espejo se oscureció en cuanto empezaste a hablar. Al instante, Armand pudo sentir sudor frío en su espalda. Se había olvidado totalmente del espejo, soplando toda su historia. Dígame ahora mismo, que no quiere robarme, ni dañarme a mí, a mi familia ni a mis pertenencias. Creo que sabe qué pasará si el espejo se oscurece. Y para ser claro, soy un antiguo aventurero Richalcún, así que deshacerme de ti no será un problema en absoluto. No quiero robar o lastimar a usted, a su familia ni a sus pertenencias de ninguna manera. Tengo cosas que ocultar, pero puedo jurar sobre mi vida que nunca abrigué malas intenciones hacia usted o su familia. Al ver que el espejo permanecía limpio, Albert sonrió. Bienvenido, enano. Por unos días, al menos, vivirás con nosotros. Tu equipo está en este cofre detrás de ti. Rosie, ayúdame a preparar el sofá para que Armand pueda dormir. Sí, abuelo. El viejo y la niña se levantaron y prepararon el sofá. Esta ya era una experiencia valiosa para Armand. Cuando se estaba haciendo tarde, Armand les dio las buenas noches a ambos, antes de desvestirse cuando llegaron a sus camas y se recostaron en el sofá. Parte 16. La mañana siguiente fue muy dura. Armand apenas podía mover sus piernas, sus músculos aún le dolían por la marcha de ayer. Podía oír el viento aún golpeando violentamente contra la ventana. Parecía que Albert y Rose seguían durmiendo, porque aparte del aullido del viento, no había sonido. Con gran dificultad, se levantó y se vistió. Solo vestía su ropa casual, después de todo, era muy probable que tuviera que quedarse dentro por lo menos unos días. Eiko estaba tendida en el suelo, pero notó que el perro seguía mirándolo, como si lo vigilaran. De hecho, cuando caminaba hacia la ventana, el suelo y los árboles estaban cubiertos de nieve, lo suficientemente profundo como para engullir sus pies si quería caminar por ella, y la nieve seguía cayendo de las enormes y grises nubes amenazadoras. Bostezando, Albert salió de su habitación. Saludó a Armand antes de comenzar a preparar el desayuno. El día transcurrió con bastante pereza, discutiendo con Albert sobre sus aventuras, jugando a las cartas un juego de ajedrez, las caídas del rey. Al principio, era un juego muy simple, pero a medida que Armand perdía una y otra vez, comenzó a apreciar la complejidad de las estrategias que mostraba Albert. Mientras jugaban, Rose estaba jugando con una muñeca cerca de ellos, dibujando con una pieza de carbón en pergamino, jugando con Eiko, etc. Tuvieron que quedarse adentro durante 5 días, ya que la tormenta de nieve estaba haciendo estragos afuera. Albert había vivido durante mucho tiempo solo, tenía la experiencia suficiente para que no se quedaran sin provisiones o leña. En el 5.º día, Armand se dio cuenta de que ya no estaba nevando y se vistió rápidamente antes de abrir la puerta y salir corriendo.
Bueno, no corrió muy lejos porque estaba alto hasta la cintura en la nieve. Al menos, el sol brillaba. Pasaron 5 días más antes de que la nieve se derritiera lo suficiente como para poder caminar en ella. Ese día, mientras Albert tomaba su arco y sus flechas, Armand sintió curiosidad. Dijiste que ya no eres un aventurero, ¿eso significa que ahora eres un cazador? Sí, enano. El oficio de los aventureros está muriendo. Así que ahora busco caza, a veces monstruos, y vendo el pelaje y la carne. La carne no da mucho, pero tengo un pequeño arsenal de monedas de oro del comercio de pieles, así que estoy pensando en mudarme a Ramtel en el reino hechicero en unos pocos meses para que Rosie pueda hacer amigos. He oído por contactos del viejo oficio que pese a estar habitado por muertos vivientes es mucho más seguro que las ciudades de Restice y el Imperio. Sus padres se fueron hace un año a causa de la guerra civil, así que creo que por ahora ha llorado lo suficiente, ¿verdad, Rosie? Albert todavía lo llamaba enano incluso después de que Armand repetidamente dijera cuál era su nombre. Al final, lo abandonó y lo dejó como estaba. Rosie tenía una sonrisa brillante en su rostro cuando se estaba imaginando cómo sería vivir en una gran ciudad. Sí, abuelo. Te quiero mucho. El viejo veterano tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Sí, yo también te quiero, Rosie. Pero quédate cerca de la casa, ¿verdad? Cazaré el día, así que volveré cuando baje el sol. Eiko, ven. El perro ya estaba parado cerca del anciano, y comenzó a seguirlo. Armand no quería dejar a la pequeña familia nada después de toda la hospitalidad que mostraban. ¿Puedo ir a cazar contigo? Soy bastante bueno con mi ballesta. Piensa si es una forma de agradecerte tu hospitalidad. Albert tenía una cara de incredulidad. ¿Tú me ayudas? Bueno, trata de no retrasarme. Enano agarró su ballesta y fue tras Albert, que ya estaba caminando hacia el bosque, mientras que Eiko ya estaba olfateando el suelo por delante. Mientras caminaba por el bosque, se dio cuenta de la suerte que tuvo al encontrar la casa de Lehman. Ni siquiera podía encontrar el resto de la chimenea o la dirección de donde venía. Siguiendo al anciano y al perro, trató de hacer el menor sonido posible, evitando torpemente las ramas caídas o chocando con Eiko cuando ella corría. Armand llevaba su atuendo habitual, ropa azul oscuro y negro, debajo de una simple armadura de cuero que cubría su pecho y sus brazos. Albert llevaba puesto su abrigo de piel blanco sobre un chaleco marrón simple y pantalones verde oscuro. La capucha del abrigo cubría la cabeza del anciano. El abrigo lo hizo de modo que, visto desde el ángulo correcto, Albert era literalmente invisible, ya que llevaba un abrigo largo blanco sobre el fondo blanco nevado. La torpeza con la que Armand caminaba era casi ridícula en comparación con la graciosa caminata de Albert. Era como si se estuviera deslizando en el suelo, a pesar de su tamaño y peso. No miraron una sola palabra, tratando de percibir algún juego. Caminaron durante unas horas, tratando de ver algo, pero era como si la tormenta hubiera hecho que el bosque no tuviera vida. Se detuvieron de repente cuando Eiko dejó de olfatear el suelo, señalando delante de ellos con su hocico. Armand miró frente a él, pero no pudo ver nada, excepto la nieve que cubría el suelo y los árboles. El anciano señaló a la izquierda de una roca, mostrando a Armand donde mira allí, una enorme bestia, de pie sobre 2 patas, se deleitaba con lo que parecía ser el cadáver de un oso. Inmediatamente, Albert se agachó, y Armand siguió rápidamente su ejemplo, mientras que Eiko simplemente se tendió en el suelo, observándolo en silencio. Parecía un pato. Un enorme pato de plumas blancas, excepto que tenía un pico capaz de romper la roca, y un pico marrón, y cuernos negros, y patas parecidas a pollos con garras de aspecto vicioso al final. Tenía al menos 2 metros de altura. Albert susurró, es un saltador de la nieve. Está saltando a sus presas con el enorme poder de pierna que tiene, y los empala con sus cuernos. Los cuernos son muy duros, por lo que es un buen material para las armas. Deberíamos poder ganar un poco de fortuna de esto. Si él salta hacia ti, simplemente rueda hacia un lado, es la mejor manera de evitarlo. Además, el cuero es muy resistente. Realmente es un poco de mina de oro. Por lo general, tengo suerte si logro cazar uno de esos por año. Si matamos a este sin dañarlo demasiado, podré comprar comida para el resto de la temporada. Comenzaré a disparar solo cuando comience la pelea, ¿verdad? Bien. Derecha. No te muevas. Albert mostró de nuevo sus grandes habilidades para moverse de forma rápida y silenciosa. Se acercó a un árbol, sacó su arco y tiró una flecha. La cuerda bien mantenida no hizo un solo sonido. Armand podía oírlo susurrar, el viejo probablemente estaba activando las artes marciales. Haciendo lo mismo, Armand activó Ojo de Águila, mente estable y aumento de agilidad mayor. Podría haber activado más, pero lo cansaría antes de que comience la pelea.
Albert disparó su flecha, pero la bestia mostró su intuición y trató de evitar instintivamente, pero el anciano era alguien con experiencia. La flecha falló en el tobillo de la bestia, pero se alojó en su pierna. La bestia filtró un grito desgarrador, buscando a sus enemigos. Al ver a Albert, saltó hacia él, tratando de empalarlo. Albert rodó hacia un lado, y la bestia cayó sobre un árbol, empalándolo profundamente. Con un solo y poderoso movimiento de cabeza, rompió el árbol por la mitad y liberó sus cuernos, demostrando su enorme poder. El anciano intentó golpear otra flecha, pero la bestia lo atacó con un poderoso golpe de garra, lo que le obligó a retroceder. La bestia enfrentando a Albert, Armand detrás de ella disparó 2 veces. Uno falló, pero el otro dañó aún más la pierna ya lesionada. Armand no tuvo tiempo de disparar otra vez porque la bestia ya se había abalanzado sobre él. Siguiendo el consejo del anciano, rodó hacia un lado, sintiendo que las garras de la criatura le faltaban unos centímetros en el pelo. Lanza otra vez. El grito del anciano llegó a sus oídos, y Armand no se molestó en mirar cuando rodó por segunda vez. Esta vez, se perdió la muerte solo gracias a su reacción inmediata. Oyó que los rozaban los cuernos, pero la bestia agitó con éxito sus garras hacia él, enviándolo a un lado por unos 10 metros. Albert disparó otra flecha, finalmente hiriendo la otra pierna de la bestia. El monstruo parecido a un pato gritó de dolor y trató de abalanzarse sobre Albert, pero perdió el equilibrio y extrañó torpemente por un gran margen, empalándose nuevamente su cuerno en un árbol. Intentó liberarse, pero las lesiones comenzaron a pasar factura, y no podía ejercer tanta fuerza como antes. Albert dejó caer su arco, sacó un cuchillo de caza y saltó sobre las patas de las bestias, apuñalándolos furiosamente. Eiko también saltó sobre la bestia y se unió al esfuerzo del anciano para paralizarla. Mientras la bestia estaba inmovilizada e intentaba liberar su cabeza, Armand se levantó y levantó su ballesta. El cráneo probablemente era más grueso que el resto del esqueleto, por lo que necesitaba más pernos de perforación. Descargó el cargador que ya estaba en la ballesta, y tomó otro de su cinturón. Estos, en lugar del perno de punta triangular, eran afilados y hechos de acero. Una vez que cargó la ballesta, se tomó su tiempo para apuntar. Al ver que se avecinaba su inminente muerte, la criatura intentó una última lucha, pero fue inútil. Se dispararon 2 tornillos y 2 tornillos empalaron la cabeza de la bestia. Armand esperó un minuto, jadeando. Una vez que recuperó el aliento, comprobó su armadura. Parecía simple al principio, pero estaba hecha de una cota de malla de mitril opacado. El opacamiento de metales en el Nuevo Mundo era similar a la aplicación de alguna sustancia para matizar un color brillante. El efecto era que quitaba el brillo al metal, haciéndolo menos llamativo. Eso era particularmente útil para los enanos en sus viajes en solitario, pero fuera de su comunidad era poco popular ese tratamiento en los metales. En la superficie la cota de malla solo tenía un rastro delgado donde la garra golpeaba. Pero incluso si la armadura lo protegía, todavía le dolía el impacto del impacto. ¿Estás bien, enano? Albert también estaba jadeando, sentado en el suelo y acariciando a Eiko para tranquilizarla. Armand levantó su pulgar. ¿Qué hacemos ahora? El anciano no respondió. En cambio, se arrodilló cerca del cuerpo de la bestia, bajó la cabeza y permaneció en silencio. Después de aproximadamente un minuto, levantó la cabeza, agarró su cuchillo de caza y comenzó a cortar la carne alrededor de los cuernos. Siempre respeta a tus presas. Fue una pelea a muerte, por lo que debes honrar al espíritu de la presa por la pelea que dio. Ahora, ayúdame, todavía tenemos que desalojar los cuernos y desollar a la bestia. Es hora y no quiero volver a casa demasiado tarde, Rosie se preocupará. Se pusieron a trabajar rápidamente. Los cuernos fueron rápidamente desalojados porque la bestia ya los había soltado al intentar liberarse. El despellejamiento tomó mucho más tiempo, tuvieron que comer las raciones que trajeron cuando llegó el mediodía. Gracias a la experiencia de Albert, terminaron de despellejar a la bestia en 2 horas más. Lo que quedaba de la bestia era solo una masa roja y sangrienta, la sangre cubría la nieve en un área grande. Su botín era bastante pesado, por lo que el regreso a casa fue un poco más largo que el primero. Un grupo de lobos intentó emboscarlos, pero Eiko ladró furiosamente, quitándose el elemento de sorpresa. Los 2 hombres, ambos expertos tiradores, dispararon rápidamente a la cabeza 2 o 3 lobos, incluido el macho alfa, haciendo que la manada saliera corriendo. Cuando llegaron a la casa, el sol ya se estaba poniendo. Rápidamente colgaron la piel para secarse durante la noche dentro de una choza en el costado, mientras Rosie jugaba con Eiko, lanzando un palo. Mientras cenaban, hablaban de mañana. Partiremos mañana por la mañana. Si el cielo se mantiene despejado, deberíamos poder llegar a Tropal en 2 días.
Tienes bastante talento con esa ballesta, por lo que deberías poder encontrar algo de trabajo fácilmente. ¿Qué hay de Rose? La niña estaba comiendo sus verduras en silencio, haciendo una expresión de disgusto cuando descubrió un brócoli y lo puso cuidadosamente a un lado de su plato. Ella vendrá con nosotros. No hay manera de que pueda dejarla sola, ¿verdad, Rosie? Ella hizo una brillante sonrisa. Yay. Jugaré con Sarah. Me pregunto si ella compró una nueva muñeca. Albert se rió entre dientes, viendo a su nieta emocionarse por algo tan simple. Sarah es la hija de una amiga mía, estábamos en el mismo grupo cuando estalló la guerra civil, por lo que pude proteger a ambas hasta que la guerra finalizó y localicé a su madre. Me pregunto cómo va ella. El resto de la noche fue solo una pequeña charla y preparativos para el próximo viaje. Tenían que preparar muchas cosas. Tiendas de campaña, raciones. Albert y Armand también tuvieron que salir para comprobar si el trineo comprado por Albert estaba en buenas condiciones. A la mañana siguiente, cuando todos se prepararon, fue como si se prepararan para la expedición. Albert llevaba su habitual abrigo de piel blanco, Rose llevaba una versión marrón más pequeña del mismo abrigo, con un gran usanca cubriéndole la cabeza, y Albert le prestó un simple abrigo de cuero a Armand, no tan efectivo como el pelo, pero aún mejor que nada. El trineo estaba mayormente lleno de la enorme piel y la tienda, y algunas cubiertas, comida y un pequeño barril de agua. Un pequeño cofre estaba dentro de la piel, escondiendo los cuernos y el espejo que Albert usaba para detectar las mentiras de Armand. Aparentemente, la madre de Albert también era una aventurera, y este espejo era algo que encontró en la guarida de un lich, cuando su grupo lo mató. Era un espejo cristalino. El arco del anciano estaba asegurado en el flanco del trineo, mientras que Armand aseguró su ballesta como de costumbre en su espalda. Rose permaneció la mayor parte del tiempo sentada sobre la piel, a veces caminando cuando se aburría, mientras Armand y Albert arrastraban el trineo por el bosque nevado. Parte 17. Tal vez fue el tamaño del trineo que da la impresión de una gran criatura, tal vez fue la suerte, tal vez porque no había mucha vida en el invierno, pero no fueron atacados el primer día. Cuando se puso el sol, instalaron la tienda detrás de una roca para evitar la brisa fría de la noche. Armand se dio cuenta de nuevo de la suerte que tenía al encontrar ayuda, porque no podía orientarse en absoluto. Para él, el bosque blanco era como un laberinto, y Albert era guía, girando después de esa roca, evitando una colina, que descubrió después era una cueva de duendes, y nunca dudó en la dirección a tomar. El día siguiente de viaje fue mucho más fácil. Finalmente llegaron a una carretera, y solo tuvieron que seguirla para llegar a Tropal. Tal vez fue la excitación de ver finalmente civilización haciéndolos más rápidos, pero llegaron antes de lo esperado y el sol todavía estaba alto en el cielo. La cola para entrar a la ciudad era corta, después de todo no había muchos viajeros en invierno. Los guardias, congelados y estornudados, apenas miraron el trineo, antes de darle la autorización para entrar. Todavía tenían tiempo antes del atardecer, así que primero buscaron la casa de un amigo de Albert. Una vez que lo encontraron, Albert llamó a la puerta, y cuando una anciana abrió, Rose ni siquiera esperó antes de correr dentro de la casa, gritando Sarah. Hermel, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás? Jeje, viejo punk, es bueno ver que estás bien. Se abrazaron, antes de que Albert volviera su atención a Armand. Armand, aquí está Ermelinda Straub. Hermel, aquí está Armand, una persona que conocí hace unos días. Él simplemente saludó a la mujer, y ella hizo lo mismo. No esperaba que alguien pudiera hacer cosquillas en el cordón sensible del viejo Albert. Discutieron un rato, antes de que Armand se excusara. Todavía tenía que buscar alguna información de sus compañeros, y cuanto más esperó, más creció su preocupación por su bienestar. Espera un segundo, Armand. Albert tomó el pequeño cofre, y le dio un cuerno de saltador de nieve. Me ayudaste mucho con esa cacería. Espero verte pronto. Armand se despidió y considerando sus opciones consideró la sede local del gremio de aventureros. Al parecer, era el mejor lugar para comenzar a buscar a Selene. Pero primero, vendió el cuerno a un armero, obteniendo 5 monedas de oro sólidas. No era mucho para sus estándares, pero le permitiría vivir una buena vida durante al menos un mes. Parte 18. Cuando Armand abrió la puerta del gremio de aventureros, las personas al interior desviaron su atención a la persona que ingresaba a su edificio. Algunos admiraron al enano que era el primero de su raza que verían en toda su vida. La curiosidad era fuerte. El enano caminó hasta el centro de la habitación y levantó una mano, pidiendo silencio. Una vez que todos se enfocaron en él, él habló. Estoy buscando a una mujer llamada Selena. ¿Le suena el nombre a alguien? La sala quedó en silencio, con solo unos pocos susurros de vez en cuando. Después de un rato, una placa de oro se levantó de su silla.
No sé si es la persona que estás buscando, pero mi grupo recibió una búsqueda de una mujer hace unos días. Oh, perfecto. ¿Podríamos hablar más en detalle? La sala volvió lentamente a su animado ambiente habitual, mientras que el trío y la fiesta Will se dirigieron a una sala privada. Y después de rescatar al caballero, creo que se llamaba Gaius, el caballero le identificó con nombre Selene. Cuando salimos de la cantera ella nos dio la recompensa, y por labios de Gaius nos enteramos de su condición como aventureros del reino hechicero. En la sala privada, Ekain Lehman, el líder de la fiesta La Voluntad del Acero, acaba de terminar de contarle a Armand sobre su búsqueda con Selene, y esperaron ansiosamente la respuesta del enano. Supongo usted también es parte de los aventureros de ese reino, señor Armand. Bueno, ciertamente de ahí partimos. Pero de momento solo estoy en un trabajo eventual. Ellos no dijeron nada sobre su próximo destino. Ekain se hundió en sus pensamientos, frotándose la barbilla, pero Percy Trevert, el joven mago, reaccionó. Tiene pocas horas que nos separamos, y ella es una lanzadora mágica, así que tal vez fue a la biblioteca del gremio de magos. Así que debería preguntar allí. Sí. Rápidamente Armand agradeció a Will, antes de irse al gremio de magos. En comparación con los otros edificios en la calle, el gremio de magos era impresionante. El edificio estaba limpio, el piso estaba hecho de baldosas de piedra pulcras, la luz provenía de orbes mágicos flotando en el aire y un agradable olor a hierbas provenía del departamento de alquimia. La biblioteca estaba más profunda en el edificio. Las enormes ventanas daban suficiente luz, filas y filas de libros desde el piso hasta el techo, y muchas personas leían sus libros en silencio. La recepcionista le dijo que vio a una mujer acorde a la descripción de Selene, en la sección de cartografía local. Muchas gracias. Armand siguió las indicaciones para llegar a la sección de cartografía de la biblioteca. Su expectativa creció más a medida que se acercaba al lugar donde Selene debería estar. Finalmente, llegó a la sección de cartografía. Allí, una joven solitaria estaba leyendo a la luz de una ventana. El peinado en la joven era el mismo, pero cuando volvió la cabeza para mirar a la persona que se acercaba, reconoció a instante el rostro de la líder de su equipo. El alivio se vino abajo como una cascada, borrando sus preocupaciones. Estoy tan contento de que estés bien. Dijeron esto exactamente al mismo tiempo, con el mismo tono. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Me alegro de que estés bien, Armand, no puedes creer cuánto. En cuanto a lo que sucedió, todo comenzó cuando estábamos en el puesto de avanzada. Después de usar el hechizo de teletransportación, ya no estaba consciente, así que no pude controlar con precisión nuestro punto de aterrizaje. Cuando me desperté, estaba en una aldea, y después de dejar el gremio de aventureros, vine directamente a la biblioteca del gremio de magos. Los aventureros finalmente habiéndose contado sus aventuras, se quedaron callados, pensando en ello. Por cierto, ¿dónde está Gaius? Oh, él no estaba realmente interesado en los libros, así que simplemente se fue a beber a una taberna mientras yo hacía mi investigación. Selene y Armand fueron a la taberna donde estaba bebiendo Gaius. Al acercarse al establecimiento, ya podían oír canciones y gritos. Al entrar al edificio, pudieron ver a Gaius y otro hombre, teniendo un concurso de bebidas. Gaius estaba tragando alcohol como si fuera agua, pero su oponente ya mostraba signos de desaceleración. Todos gritaban cuando bebían, y ambos se negaron a renunciar. Después de unas cuantas jarras de cerveza más, el contendiente de Gaius cayó al suelo, completamente perdido. Gaius levantó su jarra vacía, y todos le aplaudieron. Armand sonrió, y Selene se quedó en la cara. Gaius. Al oír el grito de Selene, Gaius miró en su dirección. Cuando vio a Armand, tenía una cara muda. Se frotó los ojos y volvió a mirar, antes de que una gran sonrisa apareciera en su rostro. Él literalmente cargó a través de la multitud de borrachos, enviándolos a volar como si estuvieran hechos de paja, y tiró a Armand al suelo mientras rugía. Armand. La multitud se echó a reír y luego volvió a beber, dejando solo al trío. ¿Cómo lo haces, niño grande? Selene suspiró antes de agarrar a Gaius por el cuello y los arrastró con gran dificultad hasta la habitación que ocupaban, Armand todavía inmovilizado en el abrazo de Gaius. En realidad, el guerrero tenía una gran fuerza, y Armand tenía problemas para respirar. La habitación era bastante barata. 2 camas a cada lado, una mesa en el medio, un pequeño cofre con una llave, y eso era todo. Una vez dentro, Gaius soltó a Armand y cayó inconsciente en una cama, ya roncando. Deberías dormir, Selene. Hablaremos mañana, creo que ambos necesitamos dormir un poco. Tienes razón. ¿Dónde dormirás? Solo pagaré al posadero para que traigan un colchón aquí, no te preocupes.
Bueno, si tú lo dices. Buenas noches entonces. Cuando Armand estaba a punto de cerrar la puerta, escuchó a Selene hablar nuevamente. Solo una cosa, Armand. No puedes imaginar lo aliviada que estoy de que estés bien. Armand le devolvió la sonrisa. Yo también, yo también. La mañana siguiente fue difícil para Gaius. No podía recordar lo que hizo la noche anterior, pero a juzgar por el dolor de cabeza que lo clavó en la cama, probablemente se bebió hasta dejarlo inconsciente. Lenta y suavemente, se levantó de la cama para salir, pero tropezó con algo en el suelo y cayó. Sosteniendo la cabeza, miró lo que tropezaba, pero lo que vio no era lo que esperaba. Allí, alguien dormía en un colchón. Y Selene todavía estaba en su cama. Levantando la tapa, vio a Armand. Atontado, se frotó los ojos, pero la visión no cambió. Salió de la habitación, pero esta vez con una sonrisa en su rostro. Una vez que Selene y Armand se despertaron, también salieron de la habitación, para encontrar a Gaius ya desayunando. Se unieron a él en la mesa. Gaius comenzó la conversación mientras comía huevos revueltos. Entonces, Armand, ¿cómo estás? No te hemos visto en más de una semana, estábamos preocupados. Bueno, comencé cuando Selene activó el portal de teletransportación, y así es como encontré a Selene, y tú después. Gaius silbó. Bueno, si eso no es una aventura, fue difícil matar al saltador de la nieve. Mi cota de mitril podría haberme protegido, pero el impacto aún me envió volando por unos pocos metros. ¿Y qué hay de ti? El guerrero se aclaró la garganta. Les presento, querido público, la historia épica de un caballero solitario, en busca de aventuras y amor en las carreteras. Selene y Armand se rieron entre dientes. No, pero en realidad. Aparentemente, estaba inconsciente cuando aterricé de la teletransportación. Algunos sacerdotes me llevaron, luego algunos ladrones, pero me desperté dentro de una caja. Intenté romperla, pero esos bastardos probablemente me drogaron, no pude ni siquiera usar artes marciales. Me metieron en la cárcel y trataron de torturarme. ¡Ja! Son lamentables. Tuvieron que bajar la dosis de la droga para que pudiera estar consciente, pero eso fue suficiente para que yo la usara a resistir dolor. Fue muy divertido ver a ese idiota con su látigo intentando hacerme daño. El siguiente día, Selene vino a salvarme, volvimos a tropel y eso es todo. Parte 19. Una vez terminaron de ponerse al corriente, el grupo debería de decidir cuál sería su siguiente paso a realizar. Selene había ido a la biblioteca a obtener un mapa de la cartografía en los alrededores que le diera alguna idea de la posible ubicación de Armand, pero resuelta la situación de su compañero enano. Aún quedaba la tarea de investigar los alrededores poco documentados. También estaba pendiente volver a comunicarse con Rantel. Selene inútilmente intentó comprar un pergamino de mensaje en la biblioteca del gremio de magia de Tropal, pero por tratarse de un hechizo que tenía una muy mala reputación entre los humanos, no había ningún pergamino disponible en ese momento para comprar. Está bien, deberíamos de partir. Se me ocurren dos planes de acción. La primera es que lo que sea que atacó el puesto de avanzada, quizá haya indicios relacionados a eso en alguna solicitud en el gremio de aventureros. La segunda es desplazarnos a algún lugar entre este punto que creo es donde debería de haber estado el puesto de avanzada y toda esta región colindante, hasta llegar a la siguiente ciudad más cercana de Praular. Selene sacó un mapa que había copiado en la biblioteca, indicando dónde ella creía que se ubicaría el puesto de avanzada con el portal de teletransporte y las regiones circundantes hasta la ciudad vecina, donde intentaría comprar algunos pergaminos del hechizo de mensaje, para volver a contactar con Rantel. Me parecen dos propuestas inteligentes, respondió Armand. Investigar con alguna misión inusual en el gremio de aventureros nos daría mayores opciones donde comenzar a investigar que si lo hacemos a ciegas por nuestra cuenta, replicó Gaius. Selene evaluó las dos opciones unos minutos. Pasado ese tiempo eligió que la opción con más probabilidades de resultar de utilidad sería investigar directamente en las solicitudes del gremio. Sin lugar a dudas era más probable que los ojos de algún campesino hubiera dado la alerta de algo inusual que se relacionara con las fuerzas enemigas que atacaron la base de avanzada. Muy bien, vayamos al gremio de aventureros entonces. Parte 20. El grupo de Selene, al ser de un esquema de aventureros diferente, no tenía forma de poder realizar las misiones anunciadas en el tablero del gremio. Tampoco era algo de su interés cazar a monstruos, únicamente investigar aquellas misiones que parecieran inusuales en aquella región. Con suerte, aquellos detalles poco comunes tendrían alguna relación con lo sucedido en la base del portal. Por unas cuantas monedas extra, Selene contrató una vez más la ayuda del grupo La Voluntad del Acero. El grupo de aventureros indagó los detalles de las misiones recientes con la excusa de estar interesados en completar alguna de ellas. Posteriormente compartió la información con el grupo de Selene.
Finalmente dieron con una solicitud que parecía peculiar. Hay un pueblo, Lewes, 2 días de viaje desde aquí, que ha sufrido ataques de duendes. Primero se envió una fiesta de nivel de plata, pero desde hace 2 semanas no hay noticias de ellos. A continuación se envió una fiesta de oro esta vez. Los duendes usualmente son débiles. La parte anterior debe haber sido abrumada por el número. La misión había sido encargada bajo el estatus de urgente. Era la misión más reciente que implicaba cierto peligro a causa de la desaparición de los 2 equipos de aventureros. El resto de misiones en el tablero se trataban de tareas más sencillas o de poco nivel de especialización. El grupo Voluntad de Acero había recibido el encargo de custodiar una caravana que partiría al día siguiente, y pasaría por las cercanías del pequeño poblado. Por todo eso el líder del equipo les ofreció que los acompañaran en el viaje si quieren. Una partida de comerciantes utilizará nuestros servicios en esa dirección. No irán a la aldea, pero pasan cerca. ¿Quieres que les notifique tu presencia? Mirando a sus 2 compañeros que asintieron, Selene aceptó. Ve a la puerta norte mañana al amanecer, la caravana debería estar allí. Abandonaron el edificio del gremio de aventureros, y Selene compartió las 56 monedas de oro que tenía por igual con Gaius y Armand, y se separaron para prepararse para la aventura. Armand tuvo que ir a comprar los cerrojos para su ballesta, Gaius estaba a cargo de comprar toda la comida y las bebidas, y Selene todos los consumibles como pociones, granadas alquímicas y varitas cargadas con hechizos de curación, dado que no tenían ningún curandero en la fiesta. En la noche, Gaius pasó su tiempo puliendo su escudo, que recibió algunos golpes durante la batalla con los bandidos. Selene simplemente se sentó junto a la chimenea, leyendo un libro sobre magia que había comprado en la biblioteca, y Armand estaba maldiciendo porque no podía encontrar el tamaño de perno adecuado para su ballesta, y tuvo que comprar algunos genéricos y modificarlos a mano. Se fueron a dormir temprano, para evitar estar cansados mañana. Intermedio. Número 2. Parte 21. Ainz estaba más molesto que furioso. Albedo acaba de decir que aparentemente un equipo completo de aventureros del reino hechicero, aparentemente habían sido asesinados y zombificados por una fuerza hostil. Ainz comenzó a calmarse. A estas alturas de su bitácora era poco probable que algún verdadero peligro se ocultara tras este ataque. Cualquier fuerza relevante del continente evitaría a toda costa darle una excusa al reino hechicero para iniciar una confrontación. Pero eso no era cierto del todo, aún existían focos de resistencia al vasallaje del reino Restice y guerrillas rebeldes en los territorios de la teocracia. Sin contar que aún existía un poder considerable contra el cual mantenerse alerta. El Consejo de los Dragones con la antigua base de gremio de un equipo de Yggdrasil bajo su control. También existía la posibilidad de que finalmente moviera ficha algún jugador hostil, y el hecho de que pudiera exponer lo que consideraba los hijos de sus compañeros de clan, los guardianes del piso, al peligro lo hacía pensar racionalmente. Albedo. Sí, señor Ainz. Albedo, todavía arrodillada delante de él, levantó la cabeza. Envió algunos equipos de nuestros aventureros a continuar con las investigaciones alrededor de la base de avanzada. Los usaremos como carnada para ser atacados por el enemigo. Ordena a los Hansos que estén alerta, y una vez el enemigo se confíe ataquen a los aventureros. Lanza uno de nuestros equipos de ataque para capturar a prisioneros. Que Neurons se encargue luego de la interrogación. De momento mantén a nuestras fuerzas ocultas en los alrededores. Que se rebelen solo después de que los aventureros sirvan de carnada para incitar un segundo ataque. Si el enemigo es demasiado fuerte, no quiero poner en peligro a ninguno de ustedes. Maravilloso empleo de esas cucarachas Ainz-sama. Usar incluso esas cucarachas debiluchas es evidencia de su gestión perfecta hasta de los recursos más inútiles, respondió Albedo. Sus alas revoloteaban de alegría mirando a Ainz o Algoun, esperando una respuesta a su halago. En efecto, Albedo, debemos asegurarnos de que incluso el trabajo de sus humanos sirva en beneficio de Nazarick. Ainz se tomó un momento para revisar mentalmente su lista de hechizos. Una vez que encontró lo que estaba buscando, se levantó del trono. Ven conmigo, convocaré a los no muertos para hacer la recopilación de información más eficiente. Entendido. Albedo se levantó del suelo y siguió a su amado a los pasillos de Nazarick mientras abrió un portal al piso de Demiurge. El lugar de Demiurge era más como una prisión que una habitación adecuada. Tenía una habitación, simplemente decorada, para descansar, pero probablemente nunca se usó. El resto de su área personal era una prisión, con gente sollozando en las esquinas, otros enojados por la tortura y otros simplemente tirados en el suelo de sus celdas. Cuando Ainz entró, Demiurge inmediatamente dejó de escribir el informe en el que estaba trabajando. La llegada de su maestro, un ser supremo, tenía prioridad sobre cualquier tarea que estuviera haciendo en ese momento. Se arrodilló en el suelo. ¿Cómo puedo ayudarlo, Lord Ainz?
Levanta la cabeza, Demiurge. Necesito un cuerpo para convocar a un no muerto. Creo que tienes, prescindibles, ¿verdad? Levantando la cabeza, el demonio respondió. Albedo parecía satisfecha de su comportamiento. Por supuesto, Lorains. Los humanos son débiles, pero no discrimino a las personas que se unen a mis experimentos. De hecho, no solo los humanos fueron detenidos. Había algunos semihumanos, querubines, ogros, varios animales grandes, e incluso un ángel, con sus alas cortadas. Incluso un limo, bloqueado en un campo de magia, estaba allí. Uno podría preguntarse cómo podría torturar un limo, o incluso si sintieron dolor, pero al ser el segundo más hábil en tortura después de Neuronis Painkill, Demiurge pudo hacerlo. Incluso se tomaron su tiempo juntos a veces para discutir sobre ello. La forma de la criatura viviente no importa. Los no muertos deben cambiar la forma del organismo base para formarse, como cuando el Supremo apareció en la aldea de carne. Demiurge reflexionó por un momento. Estaría bien el cuerpo de un hombre de los grupos de personas que 8 dedos secuestró y asesinó durante la guerra civil de Restice, señor. Sí, debería. Llévame a ello. Una vez frente al cuerpo, Ainz puso su mano huesuda sobre el cadáver. Levanta no muerto. Inquisidor de la muerte. El inquisidor de la muerte fue un no muerto peculiar, porque cayó bajo la facción de la justicia. Supuestamente un juez, muerto sin resolver un caso y un fuerte sentido de la justicia. Una sustancia negra parecida al alquitrán cubría el cuerpo. Se elevó, y la sustancia se aclaró, revelando un no muerto, fuera de lugar. El esqueleto llevaba un elegante traje negro sobre una camisa blanca, pantalones y zapatos negros, un sombrero de copa negro y un monóculo que sostenía una nariz inexistente. El esqueleto sostenía un elegante bastón. En general, dio la impresión de un caballero británico del siglo XX, desde la Revolución Industrial. Se arrodilló frente a Ainz. Soy tu humilde servidor. ¿Cuál es tu deseo, mi amo? El esqueleto tenía una voz muy elegante, y su vocabulario reflejaba su carácter. Tendrás que investigar un lugar donde se llevó a cabo una matanza. Averigua qué sucedió. Y antes, sigue las órdenes de Albedo hasta que encuentre un guardaespaldas para ti. Sí, maestro mío. Me haré lo que usted ordene. Ainz se fue sin una palabra, regresando a la sala del trono. Demiurge y Albedo miraron a su maestro irse, con un suspiro de pesar, mientras el esqueleto se levantaba de su posición y miraba a Albedo. Lo haremos como lo ordenó el maestro Ainz, Lady Albedo. Parte 22. Minutos más tarde el esqueleto recibió a una novia vampiro de Shaltear como guardaespaldas. Al principio se mostró reticente, pero cuando Albedo le dijo que era una orden de Ainz, ella inmediatamente ordenó a una de las novias que la siguiera a seguir las órdenes del inquisidor. Incluso para Albedo, comandar este esqueleto con una personalidad extraña no fue fácil. Por un lado, era un no muerto poco reanimado, por otro lado, fue criado por Ainz, el maestro de la tumba de Nazarick. Decidió tratarlo como un sirviente, pero hablando cortésmente para evitar enojar a su amo. Usa tus habilidades para descubrir lo que sucedió en el lugar del ataque. Vidas bajas. Ella prácticamente escupió la palabra, humanos. Oh, sí. Me haré lo que te ordene, señor Albedo. Habiendo recibido sus órdenes y su escolta, el esqueleto salió de la tumba y avanzó hacia su objetivo. Inmediatamente después de recorrer todos los alrededores al puesto de avanzada, el investigador extendió su área en dirección a una ubicación informada por uno de los gansos que habían descubierto con presencia de esqueletos no muertos. Escoltado por la novia vampiro que lo seguía, caminaron durante 3 días y noches buscando más rastros en dirección al sitio previamente informado, usando la magia de la ilusión del vampiro cuando se encontraban con viajeros y evitando las aldeas. El clima no fue un problema para ellos, dado el alto nivel de los dos no muertos. Una vez que llegaron a lo que parecía una cantera, la espiral de muertos vivientes ya había comenzado, sin que alguien enterrara adecuadamente a los muertos provocados por una batalla reciente. Unos cuantos zombies ya estaban caminando por la rampa de madera, los no muertos no reaccionaron, ya que ni el vampiro ni el esqueleto estaban vivos. Aquí hay algo vivo aquí, vampiro. La novia vampiro sin nombre miró a su alrededor, activando detectar vida. Como no hubo respuesta a su habilidad, ella respondió simplemente no. Ella realmente no sabía cómo manejar el esqueleto por las mismas razones que Albedo, así que resolvió el problema al hablar lo menos que podía con él. Parece que mis habilidades serán necesarias entonces. Manténgase a un lado. Poder de la ley. Ojo del detective desde fuera, nada cambiaba. Por el lado del esqueleto, su vista cambió. Todo se volvió blanco y negro, con posibles pistas destacadas, delineadas en un amarillo llamativo. Primero, todo era amarillo.
De hecho, las pistas que mostraban que hubo una masacre fueron numerosas, por lo que restringió las habilidades a todas las pistas excepto las que incluían a los combatientes de la base. Ahora, solo se delinearon los cuerpos y armas de los oficiales y los que estaban al mando. Notó un cuerpo, con solo un esqueleto superior carbonizado y piernas en descomposición. Caminando hacia la carcasa, colocó un dedo en el cráneo del esqueleto. Poder de la ley. La sombra del pasado ahora, en los recuerdos de los últimos momentos de la víctima, vio lo que sucedió desde el punto de vista del mago de hielo. Estaba supervisando un envío de drogas, cuando un subordinado le dijo que habían sido atacados. La lucha no duró mucho, pero por lo que el esqueleto sabía, su oponente fue una maga femenina. El no muerto ya había leído el informe preliminar de la exploradora humana que envió el aviso de auxilio, por lo que reconoció a la joven que combatió en el sitio como la líder del equipo humano leal al Supremo. Lo cual era una buena pista. Ese grupo de humanos eran los únicos testigos presenciales de lo que había pasado, de manera que era imperativo encontrarlos y averiguar por qué, si la maga estaba con vida, aún no se había contactado nuevamente con las fuerzas humanas leales a Nazarick. La víctima murió en ese momento, por lo que no supo qué pasó después. Mirando a los lados de la cantera abandonada, las rocas simplemente no podían ser naturales. Lo más probable es que se hicieron para cubrir una entrada. Buscando más pistas encontró la cárcel y también encontró algunas pistas. El equipo que se infiltró al sitio, posiblemente el grupo de aventurero liderado por la mujer, liberó a alguien, y usó a los prisioneros que escapaban como una cubierta para huir. Cuando estaba a punto de usar sus poderes sobre los guardias, la novia vampiro a su lado de repente miró en dirección a la salida. Personas vivas detectadas. Mi detectar vida está sintiendo que hay 10 personas entrando a la cantera. ¿Qué hacemos? Nos reunimos con esa gente, por supuesto. Es posible que esos hombres no tengan información. Caminando hacia la salida, el esqueleto zumbó una canción alegre al ritmo de su bastón golpeando el suelo. Afuera, un grupo de personas enviaba a los pocos muertos vivientes que despertaron. Era un grupo muy desigual. Uno de ellos era gordo. Muy gordo, con ropa púrpura y dorada. Otro era un pequeño anciano, vestido con una túnica verde y un bastón de madera. Probablemente un lanzador de magia. Los otros eran una mezcla entre civiles armados y matones de aspecto peligroso con armamento crudo. Uno de ellos notó que el esqueleto y el vampiro salían de la prisión. Mierda. Un lich. Jefe, ¿qué hacemos? El hombre gordo parecía molesto mientras se secaba una gota de sudor en su cuello. Necesitas que sostenga tu maldita mano. Solo mátalos y termina con eso. El anciano coreó reforzar la resistencia mágica mientras que los otros ya estaban mirando la caña con un botón de oro, estimando el precio. Para gran parte de su sorpresa, el esqueleto tomó su sombrero de copa y se inclinó ante ellos. Hola, ahora, no necesitamos recurrir a la violencia. Si es cierto, comuníqueme lo que sabe, de acuerdo con el Códice de la Ley, capítulo 12, párrafo 32, su oración se aclarará. Y no me compares con un humilde lich. ¿Qué? Ninguno de ellos pudo entender el intrincado lenguaje que estaba usando el esqueleto, excepto la última parte. Es una pena que no podamos entenderlo. Podríamos haber llegado a un acuerdo, pero al diablo con eso. Es solo un esqueleto con ropa elegante, ya matarlo. A pesar de su odio de ser guiados por una persona tan gorda y débil, no tenían más remedio que obedecerle. Caminaron tranquilamente hacia el esqueleto, con poca conciencia mientras el lanzador mágico preparaba una bola de fuego. Todo lo que digas se celebrará contra ti en la corte. Permite que la sentencia comience. Poder de la ley. Juicio. Una cruz roja apareció sobre sus cabezas. Por primera vez, el gordo parecía preocupado. Oye, estás ahí, eres un mago, ¿verdad? ¿Qué es esto? El pequeño anciano respondió con una voz igualmente temblorosa. ¿Cómo se supone que debo saberlo? Eso no es magia, no hay flujo de maná. Haz algo. Todos, mátenlo rápido. Estaba realmente preocupado, y comenzó a correr lentamente hacia la salida, con el vientre encorvado y saltando de una manera cómica. Mientras se asustaban, el esqueleto murmuró. La corrupción, el asalto armado hacia una persona inocente, el asalto físico y verbal hacia un miembro del cuerpo de justicia, la resistencia para el arresto, su sentencia será más pesada, sin vergüenza. Poder de la ley. Tribunal etéreo. Las cadenas vinieron del suelo, rompiendo literalmente la piedra de la que estaba hecha la cantera, y restringieron a los bandidos. El esqueleto invadió sus mentes, viendo cada crimen que cometieron. Solo sucedió en el lapso de unos segundos, los bandidos aún tenían que entender lo que estaba sucediendo. La corte ha sido testigo de tus crímenes, y ha decidido de un juicio. Poder de la ley.
Pena de muerte, el esqueleto golpeó el suelo con su bastón, y cuerdas invisibles colgaron a los bandidos en el aire, estrangulándolos. Trataron de agarrar las cuerdas, en vano, antes de que dejaran de retorcerse y cayeran muertos al suelo. Incluso cuando murieron, fueron inútiles. Cuando el esqueleto trató de ver sus últimos recuerdos, se dio cuenta de que no tenían ni idea de lo que había sucedido. Sin embargo, algo más sucedió. El esqueleto sintió un éxito crítico en su habilidad de ojo del detective, y una pequeña baratija que no había notado antes apareció ante sus ojos. Caminando hacia él, encontró una baratija en forma de una flor blanca, hecha de metales preciosos y gemas blancas y transparentes. Por su forma, probablemente era un alfiler de pelo que por el informe de la aventurera Selene, demostraba su presencia en el lugar. Buscó en el lugar por unas horas más en busca de rastros sobre la dirección que tomaron los aventureros, pero como no podía encontrar más pistas, no tuvo más remedio que volver para informar a Hines. Y eso concluye mi informe, señor mío. Mis más humildes disculpas, no pude descubrir qué ha ocurrido más precisamente. Pero hay un pequeño poblado humano en las proximidades, solicite que 2 Hansos se establezcan en los accesos para vigilar en caso de que aparezcan esos aventureros. Tan pronto recopile nueva información le extenderé un segundo informe. En la sala del trono, arrodillado frente a Hines, el inquisidor de la muerte terminó de informar el resultado de su investigación, entregándole un lujoso pasador en sus palmas abiertas. Hines le había pedido a Demiurge, Albedo, Shaltear y Narveral que escucharan el informe, esperando que uno de ellos pudiera encontrar una nueva idea a partir del informe del esqueleto. Pero como de costumbre, Demiurge mantuvo su pequeña sonrisa de desprecio, Albedo y Shaltear mantuvieron un comportamiento tranquilo frente a su maestro y Narveral su cara de póker. Del informe, Hines pudo deducir que después del fallido intento de defender el puesto de avanzada, el equipo de aventureros tuvo que abrirse paso para huir del lugar. Al ser Selene una lanzadora mágica, posiblemente ella fue la responsable de hacer estallar el portal. Posteriormente algo sucedió que tuvo que atacar esa base de bandidos. Capítulo 4. Parte 23. Al amanecer siguiente, fueron a la puerta norte con todo su equipo. Ahí, múltiples carros ya estaban fuera de las paredes, listos para ir. Varios equipos de aventureros también estaban aquí, para actuar como guardias. Al verlos acercarse, un hombre vino a su encuentro. Era Ekaine, líder del grupo de aventureros. ¿Hola, irán entonces a ese lugar? Selene asintió con la cabeza. Sí, estamos aquí solo para el viaje hasta que estemos cerca de Leves. Nos iremos en ese momento. Dijo Selene. Vale, pon tu paquete en el último vagón, ahí es donde los aventureros ponemos nuestras cosas. En total iremos 3 grupos de aventureros para la escolta de esta caravana, además de ustedes. Es agradable volver a verles. Tan pronto como pusieron sus mochilas, sonó una bocina y la caravana comenzó a moverse. Gracias a su número, a pesar de las riquezas en las caravanas, ningún bandido o monstruo les atacó. Los únicos problemas fueron algunas ruedas rotas. Los magos, sacerdotes y curanderos se quedaron en las caravanas debido a la constitución de la parte inferior de su cuerpo, mientras que los combatientes, el tanque, los guardabosques y los ladrones caminaban a su lado. El sol era fuerte y el aire fresco, las condiciones eran perfectas para viajar. Después de un día y medio, Ekaine se les acercó. Estamos cerca de Lewes, salgan rápido. Descendieron rápidamente de la caravana. Hubo una rápida despedida de la lanzadora de magia Persis, y observaron cómo se alejaba en la distancia. Bueno, eran tipos amigables. Vamos. Tomaron todo y se fueron a Lewes. Según el gremio, Lewes era un pueblo centrado en el mercado de la madera. Cortaron árboles, los convirtieron en tablas y los vendieron. Recientemente, una tribu de duendes se había establecido en una cueva cercana, haciendo que los leñadores funcionaran de manera peligrosa. El pueblo tiene una pared de madera simple a su alrededor, y 2 guardias con un tenedor y una azada se pararon en la entrada. ¿Eh? ¿Quién eres? ¿No eres un comerciante? No, aventureros. Recibimos una misión para acabar con la tribu de duendes por aquí. El hombre tenía una expresión de incomprensión en su rostro, antes de reaccionar. Ah, sí, la tribu de los duendes. Qué monstruos terribles, ¿verdad? Ey, tráelos al jefe. El otro guardia asintió y entró en el pueblo sin comprobar si lo seguían. En el interior, había una sensación sombría. En general, era un pueblo de aspecto normal, con casas de madera y paja, pero estaba sucia. Peor aún, con la nieve derritiéndose, el suelo estaba cubierto de un barro pegajoso. Había una iglesia del dios de la tierra cerca de la pared. Algunos niños jugaban en un charco de lodo y se tiraban agua sucia.
Sin embargo, todos tenían un arma, ya fuera un hacha para los leñadores, cuchillos de cocina o machetes para las mujeres, e incluso los niños tenían cuchillos o lanzas improvisada. La cara de la gente estaba vacía, pero no parecían hambrientas. La cabaña del jefe de la aldea en un estado ligeramente mejor que el resto de la aldea, con paredes algo limpias y una entrada pavimentada. El guardia llamó al jefe, y salió a la entrada. Unos momentos después, llegó el jefe. Era bastante musculoso, vestía simple ropa azul oscuro y marrón, y tenía el mismo sombrero que tenía el jefe de la primera aldea donde despertó Selene. ¿Para qué estás aquí? Sorprendida por la abierta hostilidad que el hombre tenía en su mirada, Selene no respondió de inmediato y Gaius tomó la iniciativa. Somos aventureros. Estamos aquí por los duendes. Están en una cueva al norte de aquí, en el bosque. Vuelve cuando termines. Y así, el jefe de la aldea cerró brutalmente la puerta, haciendo temblar las bisagras. Selene suspiró. Parece que era una falsa pista después de todo. Si el jefe de esta aldea tiene un hábito ser grosero por aquí, seguramente el asunto de los duendes no es algo tan peligroso, deberíamos ir. Armand miró al cielo. No, es la noche, y además no sabemos qué tan lejos está esa cueva. Aún así, 2 grupos de aventureros han desaparecido en esta tarea, deberíamos al menos investigar, pero si tenemos que viajar, prefiero hacerlo durante el día. Sí, tiene razón. Busquemos un lugar para pasar la noche. Preguntaron alrededor, pero el pueblo era pequeño y no había posada. Preguntando a los habitantes, todos se habían negado, excepto una anciana torcida con el pelo blanco y una expresión de miedo en su rostro. Durante la cena, ella no dijo nada, creando un ambiente incómodo, incluso cuando Selene o Gaius intentaron preguntarle. Lo único que dijo cuando estaban a punto de entrar en la habitación que les prestó fue: mañana, por favor, vete. No entres en esa cueva. Los duendes son fáciles de manejar, es solo cuestión de tiempo antes de que nos ocupemos de ellos. No necesitamos aventureros aquí. Preguntándose a qué se refería, se fueron a dormir, pero con un poco de preocupación mordiendo sus mentes. Parte 24. A la mañana siguiente, la anciana prácticamente los echó de la casa, empujándolos y cerrando la puerta sin decir una palabra. Al salir, los aldeanos ya despiertos les enviaban miradas curiosas, tal vez hostiles. El camino a la cueva estaba bastante vacío. No podían oír nada en el bosque, ni ruidos de animales, ni insectos volando, solo el sonido del viento en las hojas y, ocasionalmente, el sonido de una rama cayendo de un árbol. Estaban en guardia para una posible emboscada, pero el hechizo alarma de Selene no se activó. Tal vez fueron observados desde un lugar fuera del alcance del hechizo, funcionó a unos 15 metros a su alrededor, pero el silencio y la falta de vida silvestre eran inquietantes. Unos cuantos goblins no serían suficiente para silenciar a toda la fauna en los alrededores. Algo más peligroso había espantado a todos los animales. Al mediodía, llegaron a una zona rocosa. Las enormes rocas formaban una zona parecida a un laberinto, fácil de emboscar desde arriba, y eran numerosas pequeñas cuevas por todas partes. Tengan cuidado ahora. Deberíamos comer antes si el objetivo toma demasiado tiempo, pero no demasiado. Según el consejo de Selena, que era la única con experiencia real como aventurera, la mayoría comían raciones de alimentos secos y bebían, antes de entrar en un laberinto. Se podría decir que debería ser difícil encontrar la cueva correcta, pero afortunadamente los goblins no eran las criaturas más inteligentes, y había muchas huellas en el suelo. Finalmente llegaron a una cueva un poco más grande. Al ver que no había guardias en la entrada, se relajaron un poco. Iré al frente, dijo Gaius. Selena, tú vas por el medio y Armand, vas por detrás para cuidar nuestra espalda. No queremos que nos embosquen por detrás. Armand y Selene asintieron, antes de tomar sus posiciones. Gaius tomó su hacha con una mano y avanzó un escudo al frente. Selene lanzó visión de gato a los 3 para ver en la oscuridad. La cueva era estrecha, tenían que agacharse para ir por algunos lugares, antes de llegar a una abertura más grande. En el interior, había un fuego que ardía lo que parecía un estofado hirviendo, camas improvisadas y 6 goblins. Uno dormía en un lecho de hojas, otro cocinaba, otro estaba sentado frente al fuego, mirando las llamas, y el árbol que otros hablaban en su incomprensible lenguaje. El que dormía sostenía algo en sus manos, algo así como un paquete. Gaius habló para llamar la atención de los goblins. A diferencia de los aventureros del resto del mundo, los aventureros del reino hechicero habían aprendido a convivir con otras razas, por lo que hasta conocer la versión de los duendes o ser atacados directamente, no asesinarían a las pequeñas criaturas. Más aún, en caso de atacar cualquier vida inocente, humanos o demi-humanos podrían convertirse en criminales y enfrentar el temible castigo de un lynch del reino hechicero. Hola, no se asunten.
Somos viajeros, venimos a su hogar únicamente investigando la muerte de unos equipos de aventureros que vinieron algunos días atrás a esta región. ¿Ustedes saben algo sobre eso? Los duendes, al ser sorprendidos rápidamente, tomaron unos cuchillos listos para enfrentar a los invasores. Por favor, no venimos a atacarlos. Solo buscamos información y nos iremos pacíficamente. Gaius hacía un esfuerzo por ser lo más diplomático que la situación le permitía. Había una mezcla de emociones. Como habitante de una pequeña aldea en el pasado, entendía el riesgo que un grupo de goblins podrían ser para la gente de la pequeña aldea, y estaba de acuerdo en que los duendes eran una amenaza que debería de ser asesinada. Por otra parte, como un ciudadano del reino hechicero, había visto bastantes veces al ejército de goblins de la pequeña ciudad del Carne, y conocía el carácter pacífico y protector de esos goblins para con su líder, una chica humana, y el resto de habitantes de la ciudad de Carne. Entonces, ¿qué opinión debería de tener sobre estos goblins salvajes? Recordó cómo actuaron los habitantes de la aldea, completamente despectivos y groseros a su llegada. Si los goblins fueran realmente una amenaza, seguramente habrían reaccionado de forma distinta. ¿Sería posible que los humanos fueran igual instintivos que otras especies demi-humanas, deseando la muerte de estos goblins solo porque sentían invadido su territorio? Muchas veces los humanos habían sido atacados por criaturas demi-humanas cuando estos invadían sus territorios en los bosques. Sería lógico suponer que esta podría ser una situación parecida donde el atacante serían los propios humanos. En los distritos demi-humanos de Rantel se escuchaba mucho sobre este tema en los refugiados elfos que habían sido atacados y raptados por los humanos de la extinta teocracia. Gaius decidió hacer un mayor compromiso con sus palabras, y a la vista de los duendes tiró su hacha al suelo. Levantando los brazos retomó su conversación. Venimos de un país lejano donde no existe distinción entre humanos y demi-humanos. Hace algunos días un campamento que teníamos cerca de este lugar fue atacado y nuestros compañeros asesinados. Escuchamos que en esta región dos grupos de aventureros que venían a investigar un reporte de peligro para los habitantes de la aldea, desaparecieron. Posiblemente asesinados por las mismas criaturas que atacaron nuestro campamento. Ustedes que viven más en contacto con el bosque sabrán algo de lo que ha espantado a todos los animales del lugar. Los duendes se miraron entre ellos, sorprendidos de que un humano hubiera tirado su arma e intentara hablar con ellos. Sin duda era una trampa para atacarlos por sorpresa. El duende al frente del pequeño grupo atacó inmediatamente antes de que reaccionaran los humanos. Cargó intentando realizar un salto lo suficientemente elevado para decapitar al humano que había tirado su arma. Gaius bloqueó el ataque con la armadura en su antebrazo, mientras que con su otra mano arrojó al duende de regreso al suelo. Mientras el primer duende yacía tirado en el suelo, aparentemente derrotado, los otros tres que recogieron sus lanzas de madera y atacaron. Selene lanzó una granada de trueno menor y el hechizo explotó, aturdiéndolos y paralizándolos. Quedaba un último goblin más alejado, escondido entre las sombras de la cueva, pero la criatura no atacó de inmediato. Solo se quedó allí, sosteniendo un paquete. Fue entonces cuando Selene se dio cuenta. El último goblin tenía un trozo de tela, cubriendo su torso. Pero había un bulto. El último duende con vida era una mujer, y cuando miró de cerca, pudo distinguir tres pequeñas cabezas de goblin que salían del paquete. Al darse cuenta, se sintió paralizada. Porque profundamente en el ojo del duende, cuando se volvió hacia ella, bajo la intensa rabia, podía ver la desesperación. La desesperación de una madre que acaba de perder a sus hijos. Sorprendida por sus acciones, no reaccionó cuando la criatura agarró un palo puntiagudo y cargó contra ella. Gaius, gritó Selene. Y abordó al goblin sometiéndola entre sus fuertes brazos. Lenta pero segura, Selene se dominó, mientras Gaius y Armand amarraban a la familia de goblins. Luego de someter a los duendes, inspeccionaron el lugar, buscando un camino más profundo bajo tierra, dejando a Selene sola por un momento. Por primera vez en su vida, Selene había visto llorar a un goblin. Fue una visión impactante, porque reafirmó todas las creencias que se inculcaban en el reino hechicero al nuevo esquema de aventureros. Al ver que ella era otra vez, Armand comenzó la conversación. No hay otra manera de la que venimos. Tal vez sea la cueva equivocada. Dudo que una fiesta de rango de oro y platino puedan ser asesinada por solo goblins, incluso si su número es mucho más numeroso que estos 5. Una vez los duendes despertaron y se habían tranquilizado. Gaius nuevamente insistió en que los duendes le dijeran que lo que había espantado a los animales del bosque. Después de algún tiempo, lo único que recibieron por respuesta fue el comentario de uno de los duendes de que los humanos de la aldea eran unas bestias. El grupo supuso que algo desagradable le había pasado a ese grupo de duendes o algún grupo más numeroso de los suyos, pero aparte de la evidente enemistad de los humanos hacia los duendes y viceversa, el viaje a esa aldea había sido una completa pérdida de tiempo.
Para sorpresa de la Goblin hembra, Armand cubrió el pequeño paquete con los duendes bebés con una vieja piel de animal. Deberíamos seguir buscando en esta área. Dudo que los leñadores teman solo a un puñado de goblins. Salieron del lugar, no sin antes recomendarle a la familia de duendes que buscaran un nuevo hogar más alejado de los humanos, y pasaron la tarde buscando en los alrededores del bosque, pero fue en vano. Aparte de algunas huellas de lobo en los terrenos y algunos animales normales, no había otra cueva grande. Parte 25. Era la noche cuando decidieron regresar al pueblo para preguntar sobre esto. En su camino de regreso, encontraron a la misma anciana que les dio refugio esa noche. Pareció aliviada cuando los encontró, e inmediatamente saludó. Se acercaron a ella, pero notaron que todavía tenía esa mirada temerosa en su rostro. Ven, rápido. Te lo explicaré más tarde, pero estás en peligro. Sin más explicación, ella dejó el camino principal, llevándolos a lo profundo del bosque. ¿No tienes miedo de los animales y los monstruos? Ante la pregunta de Armand, ella ni siquiera miró hacia atrás. Todos los animales y los débiles monstruos en los alrededores de la aldea se fueron. Solo los humanos son suficientemente tontos como para permanecer cerca de la aldea. ¿Qué? Esta vez, ella miró hacia atrás. ¿No entiendes? Los monstruos están dentro de la pared, no afuera. Era sorprendentemente rápida para su edad, y se dieron cuenta de que tomó otro camino para ir al interior del pueblo, para evitar la entrada principal. Ella miró cuidadosamente la pared de madera, antes de tratar de empujar una tabla en particular. Gaio la retiró suavemente y empujó la tabla. Se abrió, y la anciana entró rápidamente. Hicieron lo mismo, y Gaio cerró la tabla detrás de él. Todo el pueblo parecía vacío. Al acercarse a un niño, ella le dio un golpecito en el hombro. Ya están aquí. El chico asintió a izquierda y derecha. Bien, ven con nosotros. El muchacho los siguió obedientemente y, finalmente, todo el grupo entró en la casa de la anciana sin ser detectado. Una vez dentro, se sentó en una silla y suspiró de alivio. Oh, mis viejos huesos. Querido, ¿puedes hacer algo de té para nosotros? El chico asintió y comenzó a encender un fuego. ¿Nos puedes explicar? ¿Qué está pasando aquí? Sí, cariño, solo dame algo de tiempo para recuperarme. Después de la pregunta de Selene, se tomó un tiempo para recuperarse. Y ella estaba sosteniendo a su hijo de 5 años. La anciana empezó a hablar de lo ocurrido hasta la fecha. Mi nuera, ella me lo contó todo. Todas las personas que desaparecieron y regresaron eran hombre lobo, y mi hijo es su líder. La madre del niño incluso bebió un poco de veneno más tarde, no quería convertirse en uno de ellos. Realmente no me centro en eso en este momento, porque tengo que cuidar de mi nieto. Pero recientemente las desapariciones cesaron. Eso solo puede significar una cosa. Todo el mundo en este pueblo es un hombre lobo. Soy demasiado vieja para viajar, así que no puedo irme, y no puedo dejar a mi nieto con esos monstruos, así que inventé una historia sobre duendes, convencí a mi hijo de que allí no podríamos matarlos por nuestra cuenta, pero no podía decirles que lo sabía, me matarían y mi nieto quedaría solo. Esperaba que pudieras salir rápidamente de la aldea antes de que regresaran y llevar a mi nieto a mi tropal, luego de la revelación de la anciana. Selene, Gaio y Armand tuvieron las mismas reacciones. Selene estaba pensando en cuántos hombre lobo podían derrotar, Gaius estaba pensando en todas sus artes marciales con daños en el área, y Armand ya estaba hurgando en su mochila, buscando el frasco de plata líquida que Selene le había comprado al alquimista. ¿Qué estás haciendo? Selene respondió mientras recordaba sus hechizos de nivel superior. Es simple. Sé que será difícil para ti, tienes amigos y familiares aquí después de todo, pero si los dejamos así, es solo una cuestión de tiempo antes de que intenten propagar la licantropía en otras aldeas. La anciana tenía una cara desesperada. No, no puedes. El otro grupo de aventureros tuvo la misma reacción, y fueron literalmente despedazados y comidos por los hombres lobo. Selene miró a sus compañeros, los tres tenían la misma mirada de orgullo. No somos de esa misma clase de aventureros. Somos más mortales. Selene, Gaius y Armand estaban esperando en la entrada de la aldea, cuando una multitud venía del bosque cuando se ponía el sol. Todos eran habitantes de este pueblo, excepto que ya no intentaban ocultar sus intenciones. Muchos de ellos estaban lamiendo los labios, y el jefe de la aldea apenas los estaba frenando. ¡Oh, una sorpresa! Hermanos y hermanas, parece que esta cosecha será suficiente por al menos para un mes.
Sin ninguna explicación, Selene sostuvo su bastón con las dos manos y comenzó a lanzar uno de los cantos aprendidos en la academia. Supuestamente esta rama de la magia desconocida para el resto del mundo eran consecuencia de las enseñanzas de uno de los sirvientes directos del rey hechicero, una mujer de una raza llamada heteromorfa de rasgos muy similares a los de un ángel. Claro e inocente en el exterior, pero manchado por la sociedad en el interior. Escucha la voz del mundo y obedece. Revela tu verdadera apariencia y naturaleza al mundo. Hechizo de almas de revelación nivel 3. Al sentir su sangre siendo consumida por el hechizo, Selene se sintió debilitada, pero fue recompensada con todos los aldeanos frente a ella, arrodillados. Sostuvieron su cabeza, gimiendo de dolor. Finalmente, el pelaje comenzó a aparecer en su piel, se hicieron más grandes, se rasgaron la ropa, las orejas se disolvieron para convertirse en orejas de animales triangulares en la parte superior de sus cabezas y apareció un hocico, frente a un par de ojos amarillos. Bien. Solo hay hombre lobo. No necesitamos retenernos. El líder, que era el ex jefe de la aldea, respondió con una voz profunda y salvaje. Ojalá nos pudieras sacar, tonto. La gente aquí es simplemente una fracción de mi manada. Hermanos y hermanas, festejemos. Ellos cargaron, pero Gaius no se había esforzado adiestrándose en Rantel para nada. Cuando estaban justo frente a él, comenzó a usar artes marciales. Ven a mí. Terremoto. Golpeó su escudo en el suelo, lo hizo temblar y la primera línea de hombre lobo tropezó. Magma Slash. Él golpeó su hacha horizontalmente frente a él. Una línea de fuego brillante seguía el metal del hacha, cortando a la mitad a los hombres lobo que caían frente a él, y prendió fuego a los que estaban detrás de ellos. Ese movimiento era la especialidad de Gaius. Todos los aventureros que se habían certificado para iniciar las aventuras de exploración del reino hechicero, tenían que ser eficientes en las artes marciales, y él se enfocaba en aprender artes marciales basadas en el fuego, apoyándose en su hacha de runa de fuego. Eso lo hizo conocido como el guerrero volcánico en la ciudad. El líder de los hombres lobo parecía sorprendido, pero reaccionó rápidamente. Como dije, esto es simplemente una fracción de mi manada. Hermanos y hermanas, atacadlos mientras llamo a nuestros hermanos. Inhaló una gran cantidad de aire, antes de aullar durante unos buenos 10 segundos. Un momento después, numerosos aullidos respondieron en el bosque a su alrededor. Mira esta hermosa luna en el cielo, una noche perfecta para una casa perfecta. Los hombres lobo e incluso los lobos vinieron del bosque, rompiendo la pared y llamando a malobos y hombre lobo. No les tomó mucho tiempo estar rodeados, a pesar de su dominio perfecto del hacha de Gaius, la puntería perfecta de Armand y el mayor control mágico de Selene. Selene. Danos algo de tiempo. De acuerdo. Cúpula del trueno mayor. Un rayo de trueno salió de la parte superior de su bastón y formó una cúpula de electricidad que los rodeaba, protegiéndolos por el momento. Al ver que todos los que tocaron la cúpula murieron, los hombres lobos simplemente esperaron hasta que ella se quedara sin mana, gruñendo y aullando. Gaius bebió una poción de aguante verde y se volvió hacia Selene y Armand. Necesitamos un lugar para defender, no duraremos tanto como esto. Selene tenía los ojos cerrados, todavía sosteniendo su bastón. Estaba concentrada en mantener el hechizo y no podía permitirse pensar en otra cosa. Un momento de perder el foco fue todo lo que los enemigos necesitaban para apresurarse y matarla antes de que pudiera reaccionar. Armand miró a su alrededor. La iglesia del dios de la tierra. Las paredes están hechas de piedra, es el único lugar en el que puedo pensar. Vamos allá. Selene, ¿puedes mantener la cúpula mientras corremos allí? Si me abrazas, sí. Gaius se sonrojó con la propuesta de la hermosa lanzadora de magia. Tomó cuidadosamente a Selene como si se tratara de una princesa, mientras ella se enfocaba en no perder el control de su hechizo. Armand y Gaius corrieron a la iglesia. Algunos hombres lobo intentaron detenerlos, pero la cúpula del trueno todavía estaba activa, y murieron, por lo que la manada los siguió, contando con su ventaja en número para simplemente invadirlos. Gaius la dejó caer con cuidado en las escaleras que conducían a la entrada e intentó abrir las puertas. Estaban cerradas con llave, así que usó Powered Shoulder Bash para reventar la entrada. Selene entró lentamente, Armand la siguió y Gaius se colocó en la entrada. Estoy desactivando el hechizo en 3, 2, 1, la cúpula desapareció lentamente, no más alimentada con maná. Selene perdió el equilibrio y tuvo que sentarse para abrir una poción de maná y beberla. Fue la primera vez que tuvo que mantener un hechizo de cuarto nivel durante tanto tiempo, y gastó más de 3/4 de su maná. En el momento en que desapareció el hechizo, los hombres lobo cargaron como locos.
Gaius tuvo que usar brasa ardiente, lanzando estocadas imbuidas por el poder combinado del arte marcial y la runa de fuego de su hacha para mantener alejados a todos los licántropos que intentaban asaltar la entrada de la iglesia. La noche fue larga, los cuerpos amontonados por los repetidos ataques, las pociones de mana y resistencia se vaciaron. En un momento dado, a Armand se le acabaron los tornillos, a pesar de las existencias que compró que se suponía que durarían al menos un mes, y tuvo que desenvainar su espada corta y ayudar a Gaius en la parte delantera. La manada atacó en oleadas, cuando entendieron que simplemente cargar furiosamente no funcionaría. Algunos de ellos, tal vez los compañeros de aventureros del líder anterior, sabían cómo usar las artes marciales, lo que dificultaba la tarea de Gaius y Armand. Después de varios intentos de asalto, los ataques se detuvieron. El ex jefe de aldea lideró una última ola. Estaba formado solo por hombre lobo con armadura diseñada para su forma peculiar y no atacaron ciegamente. Tenían armas, y sabían cómo usarlas. Selene terminó la pelea con su hechizo de cuarto nivel más poderoso aprendido en la Academia de Nigromancia, Maximizar Magia. Cadena de estacas de huesos usando los cadáveres en los alrededores. El hechizo usó como alimento para crecer en un instante estacas que golpearon a la mayoría de los atacantes. Algunos murieron en el acto. Otros al ser empalados repentinamente quedaron desangrándose de forma agonizante hasta la muerte, incluido el ex jefe de la aldea. Al ver el cuerpo de su líder atravesado en medio de la barrera de huesos, el resto de los hombres lobo que rodeaban la iglesia inmediatamente corrió a ocultarse de regreso en el bosque. Antes de morir, el ex líder susurró sus últimas palabras. El gran maestro volverá. Él se asegurará que todo el país nos pertenezca. Gaius se retiró su casco empapado de sudor, respirando fuerte. Armand estaba apoyado en una de las paredes, apenas de pie, y Selene estaba sentada en un banco en el interior, tratando de calmar el enorme dolor de cabeza de todos los hechizos que usaba. No se quedó sin maná, tenía algunas pociones de maná después de todo, pero mantenerse enfocada durante tanto tiempo no fue una tarea fácil. El campo de batalla estaba inquietantemente silencioso después de que la gran mayoría de la jauría huyera al bosque. Un olor a carne quemada venía de todos los cuerpos quemados por las habilidades de fuego de Gaius. Se formaron dos pilas a cada lado de la entrada, ya que los hombres lobo literalmente tuvieron que empujar los cuerpos para llegar a ellos. Algunos habían saltado a Gaius durante la pelea, y Selene y Armand tuvieron que matarlos, por lo que incluso el interior de la iglesia tenía salpicaduras de sangre. Gaius no tenía lesiones en el exterior, pero simplemente eran demasiadas y recibió algunos golpes. Su armadura lo repelió fácilmente, pero el impacto aún le dio algunos hematomas dolorosos. Armand estaba en el mismo estado, excepto que la sangre fluía de una herida en su cuello. Selene no fue al combate cuerpo a cuerpo, pero sintió que su cabeza estaba lista para explotar por el dolor de cabeza. Unos momentos después, Selene se levantó del banco y salió. Gaius intentó detenerla, pero ella lo tranquilizó rápidamente. Buscó en el cuerpo del líder y los que llevaban armaduras, pero no tenían nada notable en ellos, y la armadura y las armas estaban hechas de acero regular. Deberíamos revisar su casa. Dudo que pudiera haber infectado a muchos hombres lobo por su cuenta. Gaius y Armand asintieron, demasiado cansados para hablar, antes de seguir a Selene. En su camino, pasaron por la casa de la anciana. Los miró con una expresión de admiración desde la puerta abierta. Creo que acabo de presenciar el nacimiento de un grupo adamantita, Gaius respondió con orgullo mientras se miraba a sí mismo y sus compañeros. Nosotros ya no nos distinguimos por esos rangos. Somos aventureros del reino hechicero. La anciana se sorprendió al enterarse de la identidad de los peculiares aventureros, como todas las personas en el Nuevo Mundo conocía las historias de ese insólito país. Pero sin haber salido nunca de su aldea, la ignorancia de no saber si el gobernante de ese país en realidad era un esqueleto o en su lugar un mago tan poderoso que sus enemigos le habían puesto ese sobrenombre por puro miedo, tranquilizó los nervios de la anciana. Ella inmediatamente los abrazó uno por uno, en un abrazo lleno de amor que solo las abuelas podían dar. Selene estaba bastante sorprendida. Tú, no tienes nada en contra de nosotros. Acabamos de matar a todos, uno en el pueblo, incluida tu familia. A pesar de la masacre que tuvo lugar, ella tenía una sonrisa en su rostro. Estas personas dejaron de ser mi familia en el momento en que supe que se habían convertido en esos monstruos. Mi única familia es mi nieto, y gracias a ti, ahora está a salvo. Selene le devolvió la sonrisa, pero la anciana no terminó. Ahora que han huido muy lejos, supongo que podemos tomar el carro del granjero para regresar. Incluso si no puedo viajar, si no tengo que caminar estará bien. Niri, ayúdame a empacar las cosas para el viaje. El joven no respondió, pero él asintió y volvió a entrar.
El trío llegó a la casa principal del pueblo y lo registró, pero no encontraron nada digno de mención, una casa de pueblo normal y nada más. Gaius se dio cuenta de algo. No puede ser. Regresó a la entrada, levantó la alfombra y se rió. Un clásico. Debajo de la alfombra, había una trampilla. Selene, Armand, encontré algo. La trampilla tenía una cerradura, pero Gaius la rompió rápidamente y la abrió. La pequeña bodega estaba bastante llena, lo que dificultó la entrada de los tres. Gaius silbó cuando vio una gran cantidad de armaduras. Dulce. El metal es algo brillante, está hecho de mitril, aquí hay una fortuna en equipo. Lo suficiente para comprar nuestras propias tierras en el reino. Armand lo miró y volvió a mirar la armadura que llevaba Wilhelm. ¿No lo quieres? No. Primero, mi armadura está hecha completamente de adamantita, pero es una aleación reciente de tu gente en la ciudad del Carne llamada mucho más liviana llamada Fosepir, así que en cualquier caso es mejor que la armadura de mitril, y luego mi armadura también está encantada. Selene los llamó. Oye, encontré algo. La siguieron por el estrecho pasaje y llegaron a un lugar un poco más grande. Había cajas apiladas en las esquinas, y un escritorio con una pluma para escribir y una vela encendida. Selene les estaba saludando con una hoja de papel en la mano. ¿Qué dice? Léelo tú mismo. Le entregó el papel a Gaius, antes de dirigirse hacia las cajas. La carta era bastante larga, por lo que Gaius hizo un breve resumen a Armand. Básicamente, hay una organización, la Gran Jauría, que quiere difundir la licantropía en el reino de Restice. Después de infectar a suficientes personas con la maldición del hombre lobo, invadirán las ciudades del sur hasta llegar a la capital, mientras el ejército del reino está ocupado en los territorios teocráticos. El líder era un aventurero que aceptó de buena gana la maldición, por lo que se convirtió en el jefe de una manada, como lo llamaban, pero su maestro, aquí no lo menciono pero por la forma tan de gente importante que se describe, debería de ser alguna especie de comandante de alto rango. Llegamos justo en el momento adecuado. Gritó Gaius, deberíamos volver a Tropal. Si otras aldeas están malditas, eso explica quién atacó el puesto de avanzada y lo que sucederá si no contactamos con Rantel. Sí. Pero antes, tomemos las armaduras que podamos, se van a vender bastante bien además de que evitaremos que las usen los hombres lobo que quedan en el bosque. Hasta poder contactar y recibir aprovisionamiento del reino hechicero, tenían que comprar muchos consumibles después de todo. Selene había bebido la mayoría de sus pociones de mana. Y las pociones de mana en Restice eran muy caras, por lo que necesitarían mucho dinero. Las pociones de aguante importadas del reino hechicero eran incluso mucho más caras y raras. Registraron el lugar y abrieron las cajas. Estaban llenos de metal y armaduras de distintas calidades de cuero, armas, flechas, pernos para ballestas que Armand se los llevó todos los que pudo cargar. Además de armamento había alimentos en raciones secas, todo lo necesario para comenzar una revolución a gran escala y en el momento más vulnerable de Restice, que apenas acababa de terminar la guerra civil y tenía muy pocas fuerzas militares para enfrentar una invasión. Pero aparte de eso, no encontraron nada más interesante. Abandonaron el lugar, y la anciana los estaba esperando, mientras el muchacho sostenía las riendas del caballo, tirando del carro en el que estaban. No se los dije porque pensé que iban a morir aquí, pero soy Alice. El chico es Neri. Bienvenido a bordo. Alice lo recibió con una brillante sonrisa. Gaius puso las armaduras que rescató en el carro, saltaron dentro y tomaron la dirección de Tropal bajo la luz de las estrellas y la luna en el cielo.